sino que esta ya se ha puesto inflamada, ya ha hecho una colecistitis, ¿ya? O una colangitis, o sea que no solamente está inflamada la vesícula, sino también está inflamada la vía biliar, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Todo el tejido alrededor también se inflama, entonces se fibrosa, aumenta de tamaño, se adhiere y hace muy difícil la disección. ¿Qué pasa cuando se opera una vesícula muy inflamada? Sucede que es difícil hacer la visión de la vía biliar, porque para sacar la vesícula, y esto les digo como para que ya vayan sabiendo desde ahorita, tengo que ligar única y exclusivamente el conducto cístico. No puedo ligar la vía biliar, ¿ya? Entonces, cuando hay un proceso infeccioso inflamatorio en esta zona, donde todas estas estructuras se pegan, se adhieren, hace muy difícil ver la vía biliar, y si yo no puedo ver el cístico, ni lo puedo ver en la bifurcación hacia el colédoco, es mejor no hacer nada. O sea, no voy a sacar o no me voy a matar tratando de buscar la vía biliar, porque ahí es muy frecuente la lesión de la vía biliar. Eso se llama iatrogenia de la vía biliar. Es cuando está el cirujano tratando de rebuscar y cuando no la encuentre, sigue rebuscando. Acuérdense que el tejido inflamatorio, ¿sí? Si ustedes alguna vez se han golpeado o algo, el tejido ¿cómo se pone? Se pone duro, ¿verdad? Y aparte de eso, usted veo lo toca y sangra, ¿verdad? O veo lo toca y se deshace, ¿verdad? Entonces, lo mismo sucede aquí. Entonces, el riesgo de llevarme la vía biliar cuando hay un proceso inflamatorio es muy alto. Entonces, en esos casos, lo que se define o se decide hacer es una colecistectomía parcial. O sea, yo saco el 80% de la vesícula y dejo la última porción, que es esta de aquí, que se conoce como el bacinete de la vesícula. ¿Ya? Porque como no puedo ver hacia el conducto, yo me llevo la vesícula, puede ser la mitad o el 80%, y dejo un pequeño segmento de vesícula. Obviamente hay que hacer una sutura, pero yo me quedo tranquila de que no me he llevado la vía biliar. Que ese paciente a lo posterior se le pueda volver a hacer una reintervención para sacar o extraer ese segmentito, puede ser. Como también puede ser que no pase nada y yo lo dejo ahí, pero al menos he sacado la mayor parte del foco infeccioso. ¿Por qué? Porque si cuando hay una colecistitis o una colangitis que no se resuelve, ¿ya? Porque al principio, por eso es que no sé si ustedes han escuchado alguna vez que dicen, el cirujano le ingresó a la paciente con colecistitis. ¿Por qué? Porque le va a poner antibiótico y analgésica. Claro, nosotros dejamos enfriar el cuadro, se llama. No sé si ustedes alguna vez han escuchado esa frase, pero necesitamos enfriar ese cuadro, ¿no? Significa que con los antiinflamatorios, hidratación, antibiótico terapia, yo voy a pelear un poco con este proceso inflamatorio infeccioso de manera que baje un poquito, tanto así de que me permita a mí en máximo 72 horas operar a este paciente. Entonces ya he dado un tratamiento previo, ¿sí? Bajo el proceso infeccioso, disminuyo el proceso inflamatorio y me hace un poquito más sencillo realizar el procedimiento quirúrgico a posterior. ¿Cuánto tiempo debo esperar? Máximo 72 horas para operar ese paciente. ¿Qué? Si tengo muchos cálculos, acuérdense que por aquí viene el páncreas y el colédoco se junta aquí con el Wilson en la ampolla de Batra, en la segunda porción del duodeno. Cuando hay calculitos que obstruyen esta zona, hay un reflujo también hacia el páncreas y causan pancreatitis. ¿De qué origen? De origen biliar. Esa es la famosa pancreatitis biliar. ¿Sí? Es por eso. ¿Ya? Entonces, peor, si tengo una pancreatitis asociada a una colecistitis o a una colelitiasis, peor todavía. Yo tengo que esperar entre 3 a 4 semanas para operar ese paciente.
pancreatitis. La más. ¿Ya? Cirugía lo veremos con más detenimiento, pancreatitis aguda, quirúrgicamente hablando. Por eso yo siempre les digo, está la parte clínica y la parte quirúrgica. ¿Sí? La pancreatitis desde un punto de vista quirúrgico es completamente diferente hacia un punto de vista clínico. ¿Sí? Porque tiene indicaciones para hacer intervenciones. Y hay complicaciones que tienen las pancreatitis que necesitan intervención quirúrgica, ¿sí? Que se las hace a su debido momento. ¿Ya? Pero más o menos eso para que entiendan. Entonces, ¿sí puedo hacer una colecistectomía parcial? Por supuesto. Por eso que les estoy comentando. Otro caso, otro ejemplo, una gastrectomía. Gastrectomía total. Tengo un tumor en todo el estómago. Claro, tengo que sacar el estómago. ¿Y qué hago con el...? Claro, hago una anastomosis del esófago. ¿Con quién? Con el yeyuno. ¿Sí? Se hace una unión con el yeyuno. Se hace un esófago yeyuno anastomosis se llama. ¿Ya? ¿Por qué no con el duodeno? Por la cantidad tan alta de líquido que pasa por el duodeno, que es muy fácil que la sutura se caiga. ¿Sí? Entonces se lo hace al yeyuno directamente. Gastrectomías parciales. Por supuesto que hay gastrectomías parciales. Yo puedo quitar el 50% del estómago. Por supuesto que sí. Si tengo un tumor a nivel del antro, ¿sí? A nivel del píloro, hago una resección antropilórica y lo que me quedó del estómago, una unión esófago, estómago y yeyuno también. ¿Ya? En las bariátricas, justamente ahí va. En las bariátricas yo estoy haciendo una gastrectomía parcial. En la manga hago una gastrectomía parcial en manga, ¿no? Justamente así. Y en el bypass hago una gastrectomía en transversal, ¿no? ¿Y qué hago? Tú que entras bastante, subo el asa de yeyuno al estómago y hago una gastro-yeyuno anastomosis. ¿Sí? ¿Y qué pasa con el duodeno en la anastomosis? O sea, ¿se queda ahí solito? No, pues queda suturado en las mangas. Que no tengo cómo explicarlo. No voy a poner un estómago por ahí para poner. Ponme la foto de un estómago. Entonces, lo que van a dar es equilibrio electrolítico. Los pacientes bariátricos es lo primerito que hay que ver. Porque tú en los pacientes bariátricos, en los dos tipos de cirugía, si es una cirugía bariátrica de una manga, tú vas a hacer un proceso restrictivo. O sea, al paciente le vas a quitar la capacidad de comer y eso lo va a hacer bajar de peso. Pero en el paciente bariátrico, aparte de hacer una restricción, vas a hacer también una malnutrición. Porque solamente dejas un 10% del estómago, ¿sí? Y como haces una derivación con el yeyuno, la comida simplemente pasa al yeyuno, ¿sí? Y pierdes la capacidad de absorción, por eso es restrictiva y malabsortiva. En cambio la manga es solamente restrictiva porque yo en la manga no estoy quitando el tránsito. En el bypass yo corto el tránsito. Entonces, en la manga, por eso se llama manga, desde la curvatura mayor, ¿verdad? Es esta, sí, respetando la unión del píloro y duodeno, ¿sí? Yo a esta zona hago un borde así, como una manga. Por eso se llama manga gástrica. ¿Qué pasa? He quitado el 50% más o menos de la capacidad del estómago, pero sigo el mismo camino, ¿verdad? Esófago, estómago, píloro, duodeno, ¿verdad? No he quitado nada. Entonces, este paciente tiene una restricción alimenticia. Va a ser una restricción. Lo que yo le dé de comer se va a llenar rápido.
Pero ¿qué pasa con la manga a los 5 años? Paciente, acuérdense que el estómago tiene músculo liso. ¿Y qué hacen? Por eso hasta los 5 años, cuando se supone que la cirugía bariátrica, el fin de la cirugía bariátrica es el paciente en el tiempo que se hace su cirugía, el paciente aprenda a comer y a adoptar buenos hábitos. Porque para mí es fácil mañana hacerme la lipo, por ejemplo, ¿sí? Pero yo salgo chéverísima de la clínica, salgo con una cintura de yayitas, salgo espectacular, pero yo todo ese mes me paso comiendo McDonald's, Burger King, no hago ejercicio, no voy al gimnasio. ¿Qué pasa? Los $2,000, $3,000 de la lipo se me fueron, ¿sí o no? Me vuelvo a hacer un chanchito. Un chanchito con forma, pero chanchito, en fin. ¿Ya? El fin de la cirugía bariátrica, y ese es el problema, y esto se lo digo porque esto pasa mucho, es que la cirugía bariátrica se ha hecho tan comercial que al paciente no le cuentan lo que puede pasar. Simplemente, ya no vas a comer, tú soy flaquito. Pero ¿qué pasa? Vas comiendo, tu ovaguito va creciendo, y 5 años el paciente otra vez está igual de gordo, o a veces el doble de lo que entró la primera vez. Por eso la cirugía bariátrica debe de hacerse una educación al paciente. Por eso el acompañamiento psicológico es sumamente importante y el acompañamiento nutricional. No solamente operemos al paciente y saquémosle el estómago, ¿no? ¿Ya? Entonces hay una restricción. ¿Por qué restricción? Porque le quité la capacidad, ¿no? El bypass, el corte del bypass es acá arriba, es a nivel del cardias y es así. Le estoy quitando el 80% al estómago. Ahora, si utilizan grapas mecánicas, ¿sí? Pistolas, tic, 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 queda este pedacito, este estómago queda a un ladito, no se lo saca. ¿Sí? Queda con su duodeno y todo, no pasa nada. Pero el asa que está aquí abajo del yeyuno, la cojo, la subo y hago una anastomosis aquí arriba. Entonces, ¿qué pasa aquí? Y el paciente con bypass, si hace desequilibrios nutricionales importantísimos, porque aquí en el estomaguito, en las zonas del estómago, hay zonas donde se absorben nutrientes muy importantes. La vitamina B12 más que nada, ¿sí? Hierro. Entonces, ¿qué pasa? No solamente hago una restricción, hago una mala absorción, porque al quitarle el 80% a este paciente lo estoy dejando sin la capacidad de absorber los minerales y los nutrientes. Por eso el paciente bariátrico que se hace bypass baja de peso muy rápido. Pero no solamente baja de peso muy rápido, sino que no absorbe hierro, no absorbe vitamina B12, ¿sí? Es un paciente que se hace inmunodeprimido, es un paciente que hacen osteoporosis temprana, ¿sí? Son pacientes que hacen pérdida de cabello, hacen debilidad, pérdida de las uñas, ¿sí? Deshidratación de la piel, porque le restringes al paciente la capacidad de comer y haces que le pase y pierda toda esta capacidad de absorción, porque la comida viene directamente del esófago a este pedacito de estómago y pasa directamente al intestino delgado. Entonces no se absorbe lo necesario, ¿sí? Esa es la importancia. Entonces, un paciente bariátrico en los primeros meses de su cirugía, más aún si es un bypass, debe hacer un seguimiento nutricional súper importante, ¿ya? Por eso el paciente se le manda a tomar vitaminas, todas estas cosas, precisamente para evitar esto. Y es un paciente que, así como el paciente diabético, que toma todos los días su pastilla por el azúcar, el paciente bariátrico tiene que todos los días tomar sus vitaminas. ¿Sí? Entonces, ¿sí me entienden más o menos ahora?
Entonces, dentro de los desequilibrios, por eso es que lo que van a dar desequilibrios de electrolitos, es importantísimo para el cirujano saber qué tipo de nutrientes se absorben en cada segmento del sistema digestivo. ¿Y cuánto pierdo yo? Les voy diciendo desde ahorita lo que van a dar trastornos del equilibrio electrolítico, que no creo que alcancen ya a exponer hoy día, pero tráiganse una tabla de cuánto pierde el paciente dependiendo de la cirugía. Si la cirugía fue a nivel del duodeno, si es en yeyuno, si es de páncreas, porque cada una de esas cirugías me va a provocar pérdidas importantes. ¿Cuándo tiene un líquido biliar? Un paciente que hace una fuga biliar. ¿Cuánto tiene la bilis de sodio, de potasio? ¿Por qué para mí es importante una fuga biliar? Si es una fuga de alto gasto, de bajo gasto. ¿Cuándo yo sé que es una fuga de bajo gasto, de alto gasto? ¿Por qué yo tengo que responder a ese paciente? ¿Y con qué le voy a responder? ¿Le repongo con lactato? ¿Le repongo con albúmina? ¿Con qué le repongo a ese paciente? ¿Le pongo una simple solución salina? ¿Qué le pongo a ese paciente? ¿Qué tiene la bilis? ¿Qué tiene el contenido intestinal? ¿Por qué el paciente con vómitos me hace ilios metabólicos? ¿Qué pierdo más en un vómito? ¿Pierdo sodio o pierdo potasio más en un vómito? ¿Qué repercusión me va a dar en la motilidad intestinal? ¿Ya? Eso. Entonces, si ven la visión quirúrgica es completamente diferente a la visión clínica. ¿Sí se dan cuenta? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos otro tipo de manejo. Nosotros cortamos tripitas, unimos tripitas. ¿Sí? Lo hacemos en el paciente pediátrico, en el paciente adulto y en el paciente adulto mayor. ¿Cuánto de agua corporal total tiene el paciente adulto mayor? ¿Cuánto el bebé, el pediátrico, el adulto? Porque en un paciente adulto mayor, si yo tengo una fuga intestinal, yo en el paciente adulto mayor tengo que tener otro tipo de visión, porque en un paciente adulto mayor yo lo pienso 2 veces antes de dejar una ileostomía, porque la ileostomía es como dejar al paciente con diarrea perenne. ¿Por qué? Porque la ileostomía, el líquido del ilio es líquido intestinal líquido. Entonces, obviamente, el paciente es como que yo lo deje con diarrea. Y en el líquido intestinal, en el ilio, ¿qué voy a perder en el ilio? Voy a perder sodio, voy a perder potasio, voy a perder calcio. Y ese paciente adulto mayor, que era adulto, en un mes va a estar así, caquético. Pero si yo no explico al paciente, necesito nutrición, necesito proteínas. ¿Me vieron la escala de Conuto? ¿Qué les mandé a explicar? ¿Quién la ve? Entonces, la nutrición en el paciente quirúrgico es sumamente importante. ¿Para qué? No solamente para que sea exitosa mi intervención quirúrgica, sino para evitar complicaciones futuras. ¿Sí? Paciente disproteinémico, ¿qué pasa con la presión oncótica? Y el paciente va a hacer arresto del tercer espacio, ¿verdad? Sí. ¿Y qué hace ese paciente? Va a empezar a botar líquido. ¿Ah? Va a empezar a botar líquido. Y ese paciente va a poner pacífico, ¿verdad? Ajá. ¿Qué pasa con la insuficiencia cardíaca? Con el paciente renal. ¿Ya? Entonces, aprender a manejar líquidos electrolitos en el paciente quirúrgico es sumamente importante. Por todas estas cosas. ¿Ya? Peor, las disproteinemias. ¿Sí? Las disproteinemias en el paciente quirúrgico me pueden ocasionar dehiscencias de las suturas. ¿Ya? Por eso la escala del Conuto. Previo a una cirugía, si es una cirugía electiva, medir el estado nutricional de mi paciente es extremadamente importante. Porque reparar una fístula intestinal es un verdadero problema. ¿Qué es una fístula?
cuando se conecta. Más bien, vamos, sí. Es cuando hay como que se genera otro espacio de conexión hacia el Es exterior. la conexión entre una zona o un órgano y otro, ¿no? Entonces hay fístulas intestinales, fístulas arteriovenosas, hay fístulas cutáneas, hay fístulas enterocutáneas, ¿sí? Entonces, cada fístula, dependiendo de dónde venga, va a tener pérdidas, ¿sí? Y si estas pérdidas son pequeñitas, yo puedo manejarlas de otra manera, pero cuando tengo una fístula de alto gasto, cuando yo digo fístulas de alto gasto, significa que en 24 horas esas fístulas tienen un débito de más de 500 ml. ¿Sí? Si un paciente en 24 horas te debita 500 ml, eso es una fístula de alto gasto. Que una fístula de alto gasto tiene un requerimiento quirúrgico, a diferencia de una fístula de bajo gasto que se la puede tratar con nutrición parenteral, más nutrición enteral. ¿Sí? Entonces, las perlitas de la cirugía, ¿no? Completamente diferente a nuestro medicamento clínico. ¿Ya? Entonces, eso pasa en la cirugía bariátrica. ¿Sí? Importante que al paciente se le haga un seguimiento. ¿Sí? El paciente bariátrico, más que el paciente que hace bypass gástrico, ¿sí? La inmunodepresión por el déficit de vitamina B y de vitamina D, paciente, ¿qué les digo? Hace osteoporosis temprana y una inmunodepresión. El paciente con bypass gástrico reacciona igual o a veces peor que un paciente oncológico. Las patologías virales o bacterianas las hace el doble de fuerte, como que fuera un paciente oncológico, pero es por eso. ¿Ya? Pacientes con ostomías, no es lo mismo una colostomía que una ileostomía, no es lo mismo una yeyunostomía, una gastrostomía, ¿sí? Todo difiere porque va a haber pérdidas diferentes, porque cada zona del tubo digestivo tiene pérdidas y tiene zonas donde se hacen absorciones. Entonces, lo que sí quiero que me averigüen, aparte de la escala de conducta que les dije, que tampoco la han estudiado, absorción de nutrientes dependiendo la zona del tubo digestivo. ¿Qué nutrientes se absorben en el estómago? ¿Cuáles en el duodeno? ¿Cuáles en el yeyuno? ¿Sí? Y electrolitos o el contenido de electrolitos de cada zona, ¿sí?